que las vacunas tienen su razón de ser en una teoría, que es la teoría microbiana, que como sabéis la propuso Pasteur y otros científicos de la época. Esta gente, hubo un momento en los años 20, finales del 19, principio del siglo XX, en que de repente la tecnología fabrica una cosa que se llama microscopio óptico, que permitía aumentar muchísimo lo que pongas ahí en el visor, y eso les permitió ver por primera vez a las bacterias, unos seres vivos que hasta entonces nadie las había visto. A esta gente pues tuvieron la idea de que, bueno, estos bichos que están aquí seguramente están haciendo algo malo. Y plantearon la teoría de que las bacterias podrían ser causantes de enfermedad. A partir de esa teoría fueron apareciendo nuevas bacterias que se iban descubriendo con el microscopio y a las que se iba culpando de distintas enfermedades. Un científico alemán, Robert Koch, estableció unos criterios que, según él, iban a servir para que supiéramos si realmente las bacterias eran las causantes de una enfermedad. El primer postulado de Koch decía: la bacteria causante de la enfermedad debe estar en todos los enfermos y no en las personas sanas. Esa coletilla de "y no en las personas sanas" al final la tuvo que cambiar. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo, porque las bacterias están en todos nosotros. Es decir, si estás enfermo de tuberculosis, tienes el bacilo de la tuberculosis, pero si no estás enfermo de tuberculosis, también tienes el bacilo de la tuberculosis, porque es el hábitat natural del bacilo, el cuerpo humano. Y eso ocurre con todas las bacterias a las que se culpa de enfermedades, incluso algunas de ellas. No solamente es que el cuerpo humano sea hábitat natural, sino que es el único hábitat natural. No viven en ningún otro ser vivo, ni en plantas ni animales, solo en seres humanos, por motivos ecológicos, ¿no? Porque es su hábitat. Bien, pues esta gente lanzó esa idea, y claro, esa idea la promocionó los grandes laboratorios, porque les venía muy bien, porque ellos empezaron a fabricar los productos que iban a acabar con esos microbios. Y luego, como antes os he dicho, empezaron a crear vacunas para entrenar a nuestro sistema defensivo contra los microbios. A mí me empezó a preocupar el tema de la vacuna cuando nació mi hija, que ahora tiene 23 años, y claro, nos planteamos qué íbamos a hacer, si la íbamos a vacunar o no. En aquel momento yo conocía un poco los planteamientos del naturismo, del higienismo. Antes ha puesto Abraham el libro de Eneco. Y bueno, leyendo a toda esta gente y hablando con los que pude de ellos, pues llegamos a la conclusión de que no la íbamos a vacunar. Y luego pues he ido aprendiendo cada vez más sobre el tema de vacunas. Mis hijos que vinieron detrás, ninguno estaba vacunado, y toda la gente de mi entorno sobre la que he podido influir, pues tampoco ha vacunado a sus hijos, ¿no? Pero durante, no sé, 20 años he estado con ganas de escribir algo sobre el tema vacuna. Y el verano pasado, pues me encontré de repente con el famoso caso del niño de Olot, que supongo que todos habéis visto en televisión o habéis leído en prensa. Cuando vi aquello, no sé, sentí que de alguna manera tenía que escribir ya algo sobre el tema de las vacunas. Curiosamente, en esos días llamé por teléfono al doctor Enric Costa, que yo conozco desde hace, pues no sé, 20 y tantos años, cuando él escribió su primer libro sobre el tema SIDA, y le comenté, le dije: oye, que estoy pensando que voy a escribir un libro sobre vacunas. Pues justamente yo estaba pensando lo mismo, porque me he encontrado en el caso del niño este de Gerona, y la verdad es que esto me ha removido. Así que bueno, esas coincidencias, que yo no considero coincidencias, sino que hay cosas que vienen así, dijimos, bueno, pues en vez de escribir un libro cada uno, vamos a escribir un libro entre los dos. Él lo escribió una parte del libro desde su perspectiva de médico, digamos, formado en la medicina moderna, pero luego 20 años de experiencia en medicina china, acupuntura, naturismo, homeopatía, y yo la escribí desde mi punto de vista de investigador en temas sociales, políticos.
Y bueno, el resultado fue un libro que tenéis ahí, en el que hemos querido sintetizar todos los argumentos que nosotros tenemos en contra de la vacuna. El libro no lo hemos pensado para alguien que está convencido de que hay que vacunar, sino que más bien lo que pretendía... Pero bueno, si alguien que está convencido lo lee y se desconvence, pues bueno, fantástico. Pero no era ese el principal objetivo, entre otras cosas porque la experiencia me dice que, bueno, cuando uno está muy convencido de una cosa, pues leer un libro, en fin, haría falta algo más. Más bien nos queríamos dirigir a mucha gente que conocíamos, tanto Enrique como yo, que intuía que no debía vacunar a sus hijos, que tenía el instinto, ese instinto de madre que a veces le decía, pero yo le voy a meter esto en el cuerpo a mi hijo, o me lo voy a meter yo, porque ahora ya sabéis que hay vacunas que se están recomendando durante el embarazo para empezar a proteger. Y claro, muchas personas tienen ese instinto de que no quieren vacunar, con esa intuición, pero no tienen argumentos. No tienen argumentos científicos, argumentos lógicos, argumentos de la historia de la medicina, datos que están ahí perdidos en un mar difícil de navegar, ¿no? Porque si toda esta gente se ocupa de que no nos enteremos de las cosas, si ya es difícil enterarse de cualquier revista científica, pues de cosas alternativas más difíciles. Y bueno, nos sentamos durante todo el mes de agosto, nos tiramos un mes de agosto intensivo trabajando, yo creo que 12 o 14 horas diarias, y el 1 de septiembre teníamos listo el libro y mandamos el manuscrito a la editorial. Y bueno, ahí hemos recogido la historia de la medicina desde que Pasteur propone todo este asunto, damos un repaso a toda esa historia para que se vea que hace 100 años la situación era la opuesta de la de ahora el 95% de la gente está a favor de las vacunas. Y hay un 5%, se calcula, desde las instancias oficiales, de personas que están en contra. Cuando Pasteur propuso su teoría era al revés. El 95% de los médicos y de la gente estaba en contra de las vacunas. Lo consideraban como un atentado contra la salud meter eso en el cuerpo de la gente, como fue demostrando la historia de las primeras vacunas. Pasa que las vacunas han cambiado mucho desde entonces. Y había una pequeña minoría que era la que estaba a favor, pero claro, cuando una pequeña minoría es apoyada por estas instancias de poder, termina convirtiéndose en mayoría. Y ahora mismo la inmensa mayoría de los médicos está a favor y todo juega a favor de ellos, porque además en algunos países las propias estados, por esos vasos comunicantes, han aprobado leyes que hacen obligatorias las vacunas. En España no lo son, aunque hay gente que cree que son obligatorias. No son obligatorias, pero hay una presión para que vacunen, indudablemente. E incluso hay una presión para que los médicos no hablen en contra de las vacunas. Fijaros que cuando ocurrió el caso de Olot, salió inmediatamente el consejero de salud de la Generalitat diciendo que, bueno, que hablar en contra de las vacunas era como ir en contra del progreso. Salió el presidente del Colegio Médico de Barcelona, que es el más antiguo de España, diciendo que iban a proceder contra cualquier médico que hablara en contra de las vacunas. Ya os voy diciendo que al doctor Enrique Costa, cuando escribió el primer libro cuestionando la teoría del SIDA, le abrieron un expediente en el Colegio Médico, y ahora pues estamos esperando que le abran otro, ¿no? Y si no se lo abren será porque no lo quieren convertir en mártir. Pero vamos, él dice que cualquier día de esto pues le llega la noticia, ¿no? Nosotros quisimos presentar el libro, nuestro editor catalán, porque el libro se editó en castellano y en una editorial catalana. Pues el editor catalán organizó la presentación del libro en el Colegio de Médicos de Barcelona. Y yo le dije, digo, José María, ¿tú has pensado bien esto? Yo no tengo ningún problema ni allí a contarles la película, pero yo no sé a ti si esto te va a causar algún tipo de problema de cara a tu negocio y de todo esto. No, esto es un asunto médico y hay que contárselo a los médicos. Que naturalmente no nos dejaron, no nos permitieron presentarlo. Lo presentamos, nos fuimos a una cafetería de un hotel que hay al lado del Colegio de Médicos y lo presentamos allí, y luego tuvimos una presentación en Plural 21, una asociación que trata con temas de salud, y luego, bueno, he hecho presentaciones ya por lo menos en 10 o 12 sitios de España y tengo todavía peticiones para hacer más. Es decir, nosotros creemos que hemos hecho un servicio público con este libro.
¿Por qué? Porque aunque la medicina se llena la boca hablando del consentimiento informado, de que hay que darle la información a la gente, luego le da la información que a ellos les interesa. La que no les interesa no la da. Y hacía falta dar esa información para que la gente pueda decidir con cierta libertad. No total, porque la presión va en contra. Pero al menos que tuvieran ahí unos argumentos sobre qué hacer, ¿no? Y bueno, pues ahí contamos tanto la parte histórica como la parte más, digamos, científica. Explicamos todo este asunto de los microbios, del medio interno, de la evolución, del agua de mar, explicamos todo el tema de la simbiosis con los microbios, explicamos, incluso explicamos a Hammer y todos los programas biológicos, y luego planteamos una revisión de las vacunas analizando todas las afirmaciones que se hacen desde la medicina moderna para aconsejar las vacunas, y vamos contestando uno por uno a todos esos argumentos con el soporte de artículos científicos. Bien. Y